Hoy jueves y va a convocar también a una marcha en distintos puntos del país. Inevitablemente Mendoza no estará ajena a ello. Todo se remonta al año 1990, donde un encuentro feminista fue el momento justo para decretar este día y que se recuerde esta intención del aborto no punible. Sabemos que con preservar la salud de la madre y algunos casos que marcan, por ejemplo, el artículo 86 del Código Penal aquí en nuestro país y que también existe un protocolo al respecto. Y hablamos de los casos en que la mujer haya sido violada y que los riesgos de la vida de esa mujer estén justamente en peligro de acuerdo a ese embarazo. También hay algunos antecedentes en lo que tiene que ver con la justicia argentina, como el conocido caso FAL, un fallo que determinó también que en ese caso el aborto no punible podría haber sido perfectamente aplicado. Pero claro, para que se pueda aplicar tienen que existir algunos protocolos de acción en cada uno de los hospitales públicos de la provincia para que las mujeres puedan acceder a esos abortos y no tengan que terminar, por ejemplo, en abortos clandestinos, que también su vida estaría bastante en juego. Es por eso que hoy a las 18 va a haber una marcha por la despenalización y también con las repercusiones que tuvo los dichos de Claudia Najul, la ministra de Seguridad, que advirtió que antes de terminar su gestión, antes de asumir como legisladora nacional, dejaría los protocolos listos. Información que además nos lleva a referirnos a lo que fue la marcha en el día de ayer, la Marcha por la Vida, como se la conoció, claro, en la antesala del día de hoy, como decíamos, de la acción global por la despenalización. Se convocaron aquellos sectores de la sociedad que se resisten y que se oponen al aborto no punible. También dieron el presente allí en Peatonal Mendocina. Estamos ya en contacto con Eleonora Lam. Ella es abogada especialista en bioética para que nos cuente un poco acerca de los derechos y cuánto se puede pelear de un lado y del otro considerando las leyes existentes en la Argentina. Eleonora, ¿qué tal? Buen día para vos. Hola Catalina, buen día, ¿qué estás? Bueno, muchas gracias por contactarte con nosotros. Ezequiel aquí también conmigo. Queríamos consultarte justamente sobre esta situación. Hola Catalina, buen día, ¿qué estás? Bueno, muchas gracias por contactarte con nosotros. Ezequiel aquí también conmigo. Queríamos consultarte justamente sobre esta situación. Exactamente cuáles son los derechos que tendríamos las mujeres en la Argentina considerando el Código Penal y los fallos. Mira, nuestro Código Penal es importante resaltar que es del año 1921, es decir, tiene casi 100 años nuestro Código Penal, en el que se plasma en un artículo en qué casos el aborto, es decir, la interrupción del embarazo, es legal. Y lo prevé en el artículo 86 en dos supuestos: en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, entendida la salud en un sentido amplio, porque no especifica, y la Organización Mundial de la Salud aclara que la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social, y en caso de violación, que como vos mencionabas, es lo que vino a aclarar el famoso caso FAL del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se zanjó la discusión respecto de la violación, destacando que es aplicable para la violación de cualquier mujer, porque el artículo 86 habla de en caso de la violación de una mujer idiota o demente, entonces había una discusión respecto de qué mujeres quedaban comprendidas. Y es cualquier mujer. Entonces, resumiendo, hoy las mujeres pueden legalmente acceder a una interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o peligro para la salud, o en caso de violación. Estas causales además están previstas en nuestro Código Penal sin mayores restricciones. Y no quiero ser muy técnica, pero para que la gente más o menos se ubique, un Código Penal es muy específico. Entonces, aquello que no está dicho en el Código no se puede exigir. Entonces, si habla de peligro para la salud, no se le puede agregar el calificativo grave, ni se puede agregar el calificativo inminente, porque el Código no lo prevé. Entonces, cualquier peligro para la salud es aplicable. Y en caso de violación, tampoco exige ningún otro requisito. Entonces, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de la Nación estableció que en caso de violación basta una declaración jurada de la mujer sosteniendo la violación para que el aborto proceda. Este es el marco legal en Argentina, es decir, y como te digo, es un marco legal que tiene 100 años. Lo que pasa es que, como también vos bien decías, este es un debate complejo, es en el que las posiciones ideológicas se enfrentan y debemos ser realistas en tanto esto va a ser un debate infinito. Es decir, no creo que las posiciones que se opongan a la práctica del aborto algún día es como que son posiciones absolutas también y más
más fundamentales. Entonces, no pretendemos conciliar aquellos, creemos que hay que entender que esta penalización, es decir, que en aquellos casos en los que el aborto se penaliza, esta penalización lo único que genera o lo único que fuerza en nuestra sociedad es que las mujeres que no pueden acceder a un aborto legalmente o en condiciones de seguridad lo hacen en forma clandestina. ¿Por qué? Porque está científicamente demostrado y los estudios lo han avalado, en tanto que esta pena que se prevé en el Código Penal, en aquellos casos en que el aborto no es legal o incluso preverlo como excepción, no evita que las mujeres aborten. Una mujer que quiere interrumpir un embarazo lo va a interrumpir y lo interrumpe. Lo que pasa es que hay dos caminos, o las mujeres tienen recursos y lo interrumpen de forma clandestina pero segura, porque hay muchos lugares donde los abortos se interrumpen de forma clandestina cobrando una gran cantidad de dinero, es decir, con esto también se fomenta un mercado negro que es una industria millonaria, ¿no? O sea, médicos que no realizan el aborto en los hospitales públicos, pero luego sí lo realizan en sus clínicas privadas, cobrando fortunas. Entonces, esto sí es accesible para las mujeres que tienen recursos y de forma segura, pero no lo es para las mujeres que no tienen recursos. Entonces, esto termina siendo, en tanto cualquier mujer con un embarazo no deseado va a interrumpirlo, la interrupción va a ser de forma segura o de forma insegura. Es decir, esta pena únicamente se aplica a las mujeres pobres que terminan yendo a hospitales con abortos mal realizados o abortos realizados en condiciones inseguras en los que corre peligro su vida, y los médicos, violando el deber de guardar secreto profesional, denuncian estas prácticas. He hablado mucho y no sé si ha quedado como claro, perdón. Perfecto, sí. No, clarísimo. Ha quedado claro. Recién te referías al fallo de la Corte Suprema del año 2012, y que en ese caso, a ver, porque tenemos que, bien también lo destacabas, en torno a lo que marca el artículo 86 del Código Penal, cuando habla de la mujer violada y que además sea idiota o demente. Y sin embargo, en el caso del fallo de la Corte de 2012, dijiste que solamente por el solo hecho de ser una mujer víctima de violación, ya pudo llevar a cabo el aborto. Exacto. Por eso, porque este artículo del Código Penal, el 86, es objeto de interpretaciones. Y una de las interpretaciones que se hacía era si era cualquier mujer o solamente en caso de una mujer idiota o demente, que fíjate además la terminología que se utilizaba, estamos hablando de un código que tiene 100 años. Entonces, finalmente se zanja esta discusión, y hoy cualquier mujer que ha sido víctima de una violación tiene derecho a legalmente interrumpir ese embarazo. Y hablamos de cualquier mujer y especialmente niñas, porque las niñas hay un alto índice de abuso sexual infantil y esos abusos terminan en embarazos, lo hemos vivido en nuestra provincia el mes pasado, hemos tenido, y en estos casos ese embarazo siempre es producto de una violación por la edad de las niñas, entonces en estos casos siempre es legal la interrupción. De hecho, en estos casos hay una doble causal, por un lado la violación y por otro lado estos embarazos son riesgosos para la salud de esa niña, física y psíquica. Entonces, pero es un debate que como sociedad también tenemos que darnos en términos responsables y con datos objetivos. O sea, tenemos que verdaderamente poner sobre la mesa cuál es el efecto de esta penalización. Porque también está científicamente demostrado que despenalizar el aborto para que pueda ser accedido en condiciones seguras y igualitarias por todas las personas no incrementa el número de abortos. Los abortos solamente se empiezan a hacer en condiciones seguras, es decir, penalizarlo no disminuye el número y despenalizarlo tampoco lo aumenta. Lo que sí genera son condiciones de igualdad. Lo que hay que poner el énfasis es en la prevención de los embarazos no deseados. Entonces hay que poner el acento en la educación sexual integral, en el refuerzo del dotar de anticonceptivos todos los centros, en facilitar el acceso a anticonceptivos a los adolescentes, etcétera. En esto hay que poner el eje. Obviamente el aborto es lo último que debería llegarse, pero llegado el caso del embarazo no deseado, entonces planteémonos con datos objetivos
y con criterio cuál es la respuesta estatal que se tiene que dar. Claro, poner el eje quizás en ese debate, pero también en la acción que tiene hoy el Ministerio de Salud, porque sabemos que en la teoría se da toda esta posibilidad para las mujeres, pero en la práctica no, porque no existe básicamente el protocolo de acción en los hospitales públicos. ¿Que previo tiene que pasar por la legislatura o no es una condición necesaria? Porque en su momento hubo intención del Ejecutivo, pero sin embargo se trabó en la legislatura. Mira, hay que decir qué es verdaderamente un protocolo. Un protocolo es una especie de guía de acción médica. Es decir, los protocolos generalmente se dan dentro de los ámbitos hospitalarios y quienes elaboran estos protocolos son los propios médicos dentro del hospital. ¿Para qué? Para definir cómo actuar en determinadas situaciones, para definir más criterios, para estar más o menos de acuerdo todos entre sí cómo accionar, etcétera. Y esto es lo mismo el protocolo de aborto no punible. El protocolo de aborto no punible es simplemente una especie de guía para ver qué tienen que hacer los médicos y sobre todo cuál es el marco legal en estos casos. Pero este protocolo no suple la ley. Nosotros, como te decía, tenemos ley desde 1921 y esto es lo que hay que aplicar. El protocolo, decir que tenemos protocolo es simbólico y demuestra una voluntad política de comprometerse en que esto sea así, de que verdaderamente hay voluntad de cumplir la ley y hay respaldo por parte del gobierno de que esta ley se cumpla. Pero el protocolo como tal, sí, puede venir del Ejecutivo, no requiere respaldo de la legislatura, no es una ley. Claro, sí, pero sabemos la ley que es si no hay el Código protocolo, Penal. no se avala muchas veces el médico, entra en juego su moral, su religión. Claro, lo que pasa es que el protocolo en Mendoza se está convirtiendo como un obstáculo para realizar lo que la ley manda hacer. Entonces estamos confundiendo el debate, o estamos confundiendo los términos. La ley nos obliga a permitir el acceso al aborto en estos dos supuestos, esto es legal, y no hacerlo es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ahora, el protocolo que nos permite, nos da una guía, nos facilita algo. Ahora, con protocolo, sin protocolo, la ley hay que cumplirla. Eleonora, y si no tenemos protocolo, hay que cumplirlo también. ¿el tiempo de gestación se tiene en cuenta en algún momento? Mira, nuestro Código Penal no define el tiempo de gestación para permitir la interrupción del embarazo. Lo que pasa es que, claro, ya hay cuestiones más complejas. Por ejemplo, en el último caso de la niña que había sido violada y que llegó a conocimiento de sus padres, su padre y su madre a las 32 semanas, claro. En estos casos, claro, que lo que se hubiera hecho no era un aborto propiamente dicho. Sí, quizás lo que correspondía hacer en estos casos era una cesárea para adelantar ese proceso y que esta niña no continúe con este embarazo en las condiciones de sufrimiento en las que estaba. Y bueno, y obviamente el feto en ese momento era viable, entonces hubiera nacido, hubiera vivido y sí, hubiera estado en incubadora, hubiera requerido los cuidados especiales que hubiera requerido, pero una cosa no quita la otra. O sea, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, que el feto al momento de nacer hubiera vivido, entonces habría que hubiera actuado en este sentido, pero por el otro lado, el derecho de esta niña de que ese embarazo se interrumpa, no en condiciones de aborto, sino en condiciones de que se realice una cesárea anticipando este parto para que ella no continúe sufriendo y además por los riesgos que ella también tenía de continuar con este embarazo con un cuerpito que obviamente no está preparado para gestar. Muy bien. Muchísimas gracias, Eleonora. De nada, gracias Clarísimo a ustedes. todo. Hasta luego.